sociales y culturales. De manera que les doy la palabra a ellos para que expongan sus puntos de vista y después ya empezaremos el debate. Matiusiche, bueno, Jes Mari Utzipetik, Shin Zipacho Yin Chupari Mologre. Estimados catedráticos y estudiantes de la Universidad Rafael Landívar, estimados y estimadas miembros de la Asociación de Estudiantes de Derecho, estimados miembros del CAS en Guatemala, estimadas colegas que me acompañan en este panel distinguido, Magíster Francisco Golom, Magíster Cintia Fernández, licenciada Soledad García Muñoz, relatora de LUDESCA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, doctora Marta Elena Casao Zarzú, presidenta de la Fundación María Antonio Dubor. Buenas tardes a todas y todos. En estos tiempos de pandemia me dirijo a ustedes para manifestar, en tanto relator especial de la ONU, mi preocupación y temores con respecto a la situación de los pueblos y de las comunidades indígenas del mundo. Estimados y estimadas, en este momento considero necesario reiterar algunos asuntos que ya he hecho públicos. Antes que nada, teniendo como base las informaciones que he recibido, quiero saludar los esfuerzos de combate contra el virus que están haciendo las comunidades y aplaudir los planes comunitarios que con pocos recursos están implementando. Me siento orgulloso de saber que muchas comunidades están realizando acciones solidarias con sus vecinos y amigos no indígenas. También quiero saludar la solidaridad y la preocupación manifestada con las comunidades indígenas por amplios sectores de nuestras sociedades. Quiero decirles que al mismo tiempo, no solo abrigo una preocupación, sino he visto y he leído cómo se está concretando la negación o violaciones de los derechos que se han logrado en el plano internacional. En particular, me refiero a los derechos, libertades y obligaciones establecidos en el convenio número 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes, en lo que concierne al artículo 6 que regula la consulta, artículo 25, el derecho a la salud, y a los contenidos en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en la Convención Internacional de Lucha contra todas las formas de discriminación racial, específicamente la Recomendación General número 23 del Comité para la Eliminación de Discriminación Racial. En ese sentido, hoy tengo que decir que ningún derecho obtenido en arduas y largas luchas de los pueblos indígenas puede fallecer por causas del bicho que ataca a todo el planeta. Va de suyo que los toques de queda, las cuarentenas y los controles sanitarios u otras medidas, sin ninguna duda, son necesarios. Además, es una responsabilidad de todos velar para que rigurosamente se cumplan, pero debe quedar absolutamente claro que dichas medidas excepcionales en ningún caso suspenden, relativizan, hacen desaparecer o autorizan a ignorar aquellos derechos de los que los pueblos indígenas son titulares plenos. No puedo dejar pasar en este momento mi preocupación por la situación de las tierras y de los territorios indígenas en general, por el goce y ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. En ese sentido, he sabido que en algunos países se están suspendiendo abruptamente las consultas con los pueblos indígenas y también las evaluaciones de impacto socioambiental para forzar la ejecución de megaproyectos relacionados con la agroindustria, la minería, las represas y la infraestructura. Los derechos al desarrollo, la libre determinación y las tierras, territorios y recursos deben garantizarse para que los pueblos indígenas puedan gestionar en estos tiempos de crisis la promoción de los objetivos mundiales de desarrollo sostenible y protección del ambiente. Me preocupa profundamente que algunos economistas estén planteando la urgencia de relanzar las economías de los diferentes países y para ello están proponiendo no respetar nada, derechos, convenios o declaraciones. Pues lo importante para ellos es relanzar la economía. Sin ninguna duda, la crisis provocada por la pandemia ha tenido consecuencias en las economías de todos los países y los pueblos indígenas,
como siempre, se llevan la peor consecuencia de esta crisis. Y el relance propuesto podría significar una arremetida voraz en contra de los derechos de nuestros pueblos y una campaña que puede arrasar nuestras tierras, los territorios y los recursos de nuestras comunidades. Los derechos obtenidos por los pueblos indígenas no pueden quemarse en una pira con la excusa de erradicación de la pandemia. Tampoco las comunidades de los pueblos indígenas deben transformarse en zonas de sacrificio en pos de un relance económico, una vez superados, mitigados o controlados los efectos del virus. Debe recordarse que los derechos ya adquiridos han sido definidos como normas mínimas para asegurar el goce y ejercicio de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas y sus comunidades. La filosofía y la letra del convenio número 169 de la OIT y de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas indican que las autoridades de las comunidades de los pueblos indígenas tienen el derecho a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el bienestar y la salud de sus comunidades. Creo que es necesario recomendar a las autoridades gubernamentales y a las autoridades de las comunidades de los pueblos indígenas a no escatimar esfuerzos para que las comunidades cuenten con la información sólida, temprana y oportuna para la prevención y la contención de la pandemia utilizando las lenguas indígenas. No ignorar el rol que puedan jugar las ciencias médicas indígenas y es recomendable establecer formas o espacios de trabajo y colaboración entre los agentes gubernamentales de salud y las organizaciones tradicionales de las comunidades indígenas en la distribución u obtención de los materiales como por ejemplo guantes, mascarillas, desinfectantes, etc. y las campañas de información y prevención. Cabe recordar que las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas, ante todo programa que se pretenda ejecutar en sus comunidades, tienen el derecho a ser informadas y consultadas previamente y las autoridades gubernamentales, según los instrumentos internacionales ya citados, están obligadas a proceder en consecuencia. Garantizar el aislamiento oportuno y en condiciones adecuadas de las personas contagiadas para evitar la propagación de la pandemia en las comunidades. Ayudar con alimentos e insumos para combatir el virus, principalmente a ancianos, enfermos y familias numerosas o monoparentales. Recordar que de conformidad con lo dispuesto internacionalmente, las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas pueden, si lo estiman conveniente y oportuno, cerrar sus comunidades, declarar cuarentenas, establecer cordones sanitarios y adoptar medidas informativas, precautorias o preventivas que consideren adecuadas, oportunas y eficaces para combatir la pandemia. Recordar asimismo que las autoridades de los pueblos indígenas pueden y tienen el derecho a presentar proposiciones sobre la urgencia, los métodos y las formas para enfrentar el virus. Dichas presentaciones deben recibir respuestas gubernamentales argumentadas y en tiempos razonables. Para los efectos prácticos de lo anterior, las autoridades tradicionales pueden firmar compromisos con las autoridades gubernamentales pertinentes, explicitando claramente las obligaciones de las partes signatarias. Aplazar hasta que se supere la emergencia sanitaria todo proyecto o programa que directa o indirectamente afecte o pueda afectar las tierras, los territorios, el ambiente, la salud y o la cultura de las comunidades de los pueblos indígenas. Suspender todo proyecto que antes de la pandemia no cumplió con todos los requisitos necesarios de la obligatoria consulta. Invitar a los bancos y a las casas comerciales a convenir conjuntamente con las personas concernidas las formas para aplazar sin cargos adicionales las cuotas de créditos o deudas que dada la situación no se puedan pagar a tiempo. Estudiar cautelosamente y detalladamente, dada la situación, la implementación de proyectos, programas o partidas presupuestarias ya aprobados por haber cumplido las condiciones y requisitos requeridos que contribuyen a la seguridad alimentaria o que persiguen mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas. Buscar en colaboración y consulta con las autoridades tradicionales reconocidas por las comunidades formas seguras para garantizar la salida, la venta y la compra de sus productos necesarios para las comunidades o apoyar la iniciativa que ya están funcionando. Hoy no sabemos cuál es el derrotero que seguirá la crisis provocada por el COVID-19, pero debemos estar alertas porque existe el peligro que para recuperar las economías asistamos a una arremetida contra la madre tierra, acentuando el cambio climático,
provocando más pérdida de diversidad biológica y las tierras y los territorios y las culturas de los pueblos indígenas pueden ser las víctimas privilegiadas del periodo post-pandemia. Muchas fuerzas. Mañana superaremos la crisis y construiremos sociedades justas, no racistas, respetuosas, solidarias, no discriminatorias, es decir, democráticas y más humanas. Gracias, muchas gracias. Gracias, Francisco, por tus palabras realmente extraordinarias y muy aleccionadoras en estos momentos que pueden dar mucha esperanza y mucha fuerza a los pueblos indígenas, que son los que están luchando con mayor fuerza, y a las mujeres mayas y de todos los pueblos indígenas para salir adelante de esta terrible crisis. Ahora le daremos la palabra a Soledad García Muñoz para que también nos exponga cuáles son sus planteamientos generales y después ya entramos al debate. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias de corazón por esta invitación que tanto me honra, por las personas con las que lo comparto, señor relator, doctora Marta, con la Fundación Konrad Adenauer y muy especialmente con la Asociación de Estudiantes que ha tenido la iniciativa. Hacía Javier una reseña de mis antecedentes curriculares y yo quiero añadir uno que es muy grato para mí y que me hizo aceptar su invitación de inmediato, y es haber tenido la oportunidad de enseñar en su casa de estudios, en la maestría de Derechos Humanos, cuando la misma era dirigida por la licenciada Claudia López David, después por Aida Franco, y sin duda eso me hizo desarrollar un vínculo muy especial con la que ustedes llaman la U. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. También un vínculo muy especial que tengo con Guatemala. Quisiera comenzar por felicitar la intervención del relator, adherirme, antes de comenzar con mi propia exposición, desde el sistema interamericano y desde el rol que tengo, que cumplo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a sus preocupaciones, como también a las recomendaciones que el relator acaba de expresar, porque indudablemente ponen el acento en las mismas preocupaciones y las recomendaciones que también desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estamos haciendo durante esta pandemia a los estados de la región. El relator tiene además un mandato universal, lo cual le da una visión también panorámica de lo que está ocurriendo en esta crisis sanitaria, pero también económica, también social, y como muy bien señalaba el relator al finalizar, también climática, también una crisis que afecta a la humanidad, tanto como afecta a la Pachamama. De hecho, el 75% de las pandemias tienen un origen zoogenético, y eso también debe llevarnos a tener una mentalidad bien holística, bien centrada en todos los derechos humanos. Y asimismo en el medio ambiente y el respeto y el cuidado que le debemos a la naturaleza. En tal sentido, los pueblos originarios son sin duda los guardianes, las guardianas de esta tierra, y también por eso nos tiene que doler especialmente la afectación agravada a sus derechos, a su salud, que en el caso de los pueblos originarios es tanto un derecho individual como colectivo e inclusive espiritual, que están sufriendo en esta situación. Y por eso yo quería también empezar enviando un mensaje de mucho cariño, de mucha solidaridad al pueblo de Guatemala, y muy especialmente a sus pueblos indígenas, que son una gran mayoría del pueblo guatemalteco. Hasta todos esos departamentos que ayer cuando hacíamos la prueba me contaban que iban a estarnos escuchando, y que realmente me hace sentir todavía más emocionada de estar hablando ante esta audiencia tan querida que es la guatemalteca. Yo quería empezar por contarles muy brevemente algo sobre mi mandato, dado que es un mandato relativamente nuevo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que como saben es el órgano principal de la Organización de los Estados Americanos para promover y proteger derechos humanos en las Américas. La Comisión tiene competencia de promoción y protección de los derechos humanos
otorgada a través de los instrumentos que la crearon, como también del propio Pacto de San José y Costa Rica, desde hace más de 60 años, una competencia hemisférica, una competencia en torno a los 35 estados que hacen parte de la Organización de los Estados Americanos. Eso hace que también la competencia de la Relatoría Especial que tengo a cargo, que es la segunda Relatoría Especial creada por la Comisión en toda su historia, recordemos que la primera fue creada hace algo más de 20 años, la Relatoría para la Libertad de Expresión, y esta que se creó hace poco menos de 3 años atrás, aunque la decisión la había tomado la Comisión en el 2014, tiene por misión ayudar a la Comisión en sus esfuerzos por promover y proteger los derechos humanos en su integralidad. Esto es, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Creo que un primer mensaje que tendría también para transmitir en ese sentido es que tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el otro gran órgano de la Organización de los Estados Americanos, pareciera que se hubieran estado preparando para hacer frente a esta situación con la mirada, con la visión o cosmovisión que realmente se necesita, con una cosmovisión de indivisibilidad de los derechos humanos. Algo que estaba en la génesis del sistema interamericano. Desde que se adopta la Declaración Americana, 6 o 7 meses antes que la Declaración Universal, ya los estados de la región, en la propia Carta de la Organización de los Estados Americanos, habían afirmado tanto derechos civiles y políticos como derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, los derechos humanos, al pasar el tiempo, se fueron separando de una manera que yo llamo artificial, de una manera muy dañina, ciertamente, para los derechos y su protección, dejando a unos derechos en una situación de alguna manera jerárquica o de protección inferior a los otros. Y me estoy refiriendo precisamente a los derechos que la Comisión me ha confiado en la Redesca. En ese sentido, creo que es una gran noticia que tanto la Comisión como la Corte estén abrazando sus mandatos, cada vez con mayor apego al principio de indivisibilidad de los derechos humanos, que hayamos entrado en una, podríamos decir, nueva era de justiciabilidad directa de los DESCA a través de las sentencias de la Corte, también de las recomendaciones de la Comisión. El primer caso paradigmático en ese sentido fue el caso Lagos del Campo versus Perú, un caso sobre estabilidad laboral que por primera vez declara violado el artículo 26 del Pacto de San José de Costa Rica, y que de esta manera inicia una nueva época de justiciabilidad. Lo mismo la Comisión, tanto con la creación de su Redesca como antes, ya venía en un progresivo camino de interiorizar en su mandato la indivisibilidad de los derechos humanos. Y esto tiene una gran importancia en nuestra región, que es lamentablemente conocida, y así lo reconoce la Comisión Interamericana en su resolución 1/2020, la que adopta al poco de declararse la pandemia, en esta región que es la más desigual del planeta. Y cuando hablamos de desigualdad, lamentablemente no podemos dejar de pensar también en nuestros pueblos indígenas, los cuales, como reconoce el comunicado de prensa que también la Comisión ha emitido más específicamente pensando en la situación que están atravesando los pueblos indígenas, afecta también de manera desproporcional a los pueblos indígenas, como afecta a las mujeres, como afecta a las poblaciones afrodescendientes. La doctora es experta en la cuestión del racismo también, y sabe, como el relator, que ciertamente el problema de la desigualdad estructural también está en la base de las problemáticas y las situaciones de violaciones y dificultades agravadas para hacer efectivo el derecho a la salud, como los derechos humanos en general, de los pueblos indígenas y demás poblaciones especialmente discriminadas o vulnerabilizadas en la región. En ese sentido, yo quería también compartir con nuestra audiencia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al poco de declararse la pandemia, decidió crear un mecanismo especial, una SACROI COVID-19, que es una sala de coordinación y respuesta orientada e integrada,
en la cual trabajamos todas las relatorías temáticas y de país que están a cargo de los comisionados y comisionadas, y por cierto que hay una relatoría temática que se dedica a la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas, está a cargo de la relatora Antonia Urrejola, de Chile, creo que hace poco ha compartido también con el relator en otro espacio, y todas las relatorías temáticas, como todas las relatorías de país, trabajan en conjunto con la Secretaría Ejecutiva de la Comisión y con las relatorías especiales en esta sala. Perdón, pero hay unas ambulancias pasando por acá cerca y creo que van a dificultar que se me escuche. Vamos a esperar un poquito que pasen. Ahí está. Decía que trabajamos de manera coordinada y sinérgica en esta sala, la cual emitió en primera instancia esta resolución 1/2020, que juzgo histórica porque creo que es la primera vez que nuestro sistema, por lo menos, y en general, se ha dedicado una resolución específica a declarar los estándares que bajo la órbita del sistema interamericano debían aplicar los estados en materia de pandemias y derechos humanos. Hicimos una lectura con la comisión de todo el entorno, el contexto de la pandemia, tomando en cuenta la realidad regional, tomando en cuenta los distintos mandatos temáticos y especiales involucrados en la comisión, y así se llegó a esta resolución 1/2020, que recomiendo por supuesto a todos y a todas consultar, que tiene 85 recomendaciones y que adopta la comisión bajo la convicción de que esas medidas son las que tienen que adoptar los estados en primera instancia para poner el pleno respeto de los derechos humanos en el centro de las medidas de atención y contención de la pandemia. La comisión, junto con sus relatorías especiales, estamos también realizando innumerables actividades, webinars, foros sociales con los distintos estados de la región. Ahora, mientras yo hablo con ustedes, está transcurriendo un foro social con Panamá, precisamente. Todas las semanas tenemos 1 o 2 foros sociales, reuniones con estados. También estamos agilizando la atención de medidas cautelares que nos llegan. Saben que es el mecanismo a través del cual la comisión puede dar una atención más inmediata, más rápida, a situaciones urgentes e irreparables. Algunas de ellas tienen que ver precisamente con la situación que atraviesan los pueblos indígenas en varios países de nuestra región, algunas también de la situación que están atravesando en el contexto de megaproyectos, como los que refería el relator. También la agenda de los casos de la comisión se está viendo obviamente afectada y movilizada por la situación de la pandemia. En definitiva, estamos trabajando 24/7, no únicamente en una agenda que tiene que ver con el COVID-19, pero sí, obviamente nuestra agenda se ha visto muy mediatizada por la situación. Y en tal sentido, la comisión históricamente ha dado una atención muy particular a los pueblos indígenas, y lo estamos haciendo ahora también. Personalmente, junto con la relatora de pueblos indígenas, he participado en varias reuniones con pueblos indígenas y liderazgos indígenas de distintos países de la región. Reitero la adhesión a las preocupaciones que ya ha expresado el relator, y sí poner sobre la mesa algunas de las recomendaciones concretas que la Comisión ha dado en relación con los pueblos indígenas en su resolución 1/2020, para después seguir conversando, porque yo sospecho que mi tiempo debe estar llegando al final en esta primera ronda. Pero sí, por lo menos, dejar sobre la mesa estas recomendaciones de la 2020, de la 1/2020, que me parece que hacen un match pues bien importante con las que ahora mismo el relator nos expresaba desde su mandato. Son las siguientes. En primer lugar, proporcionar información sobre la pandemia de forma en su idioma tradicional, estableciendo cuando sea posible facilitadores interculturales que les permita comprender de manera clara las medidas adoptadas por el Estado y los efectos de la pandemia. En segundo lugar,
respetar de forma irrestricta el no contacto con los pueblos y segmentos de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, dados los gravísimos impactos que el contagio del virus podría representar para su subsistencia y sobrevivencia como pueblo. Este es un tema que me consta, preocupa especialmente a la Comisión y tanto a su relatoría sobre pueblos indígenas como a quien les habla. Extremar las medidas de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el marco de la pandemia del COVID-19, tomando en consideración que estos colectivos tienen derecho a recibir una atención de salud con pertinencia cultural, que tome en cuenta los cuidados preventivos, las prácticas curativas y las medicinas tradicionales. Y en cuarto lugar, abstenerse de promover iniciativas legislativas y o avances en la implementación de proyectos productivos y o extractivos en los territorios de los pueblos indígenas durante el tiempo en que dure la pandemia, en virtud de la imposibilidad de llevar adelante los procesos de consulta previa, libre e informada, debido a la recomendación de la OMS de adoptar medidas de distanciamiento social dispuestos en el convenio 169 de la OIT y otros instrumentos internacionales y nacionales relevantes en la materia. Estas son las recomendaciones que hacía la Comisión al adoptar esta resolución el pasado mes de abril, concretamente el 10 de abril del 2020. Estamos ahora también reflexionando y tratando de identificar las mejores recomendaciones para los estados en función de lo que muy bien señalaba el relator, de estas aperturas económicas que también a veces pareciera poner sobre el tapete un dilema peligroso y que no comparto, por supuesto, entre salud, vida o economía. En realidad la economía debe estar al servicio de la salud y de la vida, y es en ese sentido que también estamos reflexionando e identificando cuáles son las mejores recomendaciones y acciones para hacer en relación con todos los estados de la organización. Y en tal sentido, sin duda que los pueblos indígenas tienen que ser vistos no solamente como actores pasivos o que sufren las consecuencias de la pandemia, sino principalmente como actores que tienen una sabiduría ancestral y que tienen también algo que decir tanto en los procesos de consulta previa e informada como en general en la construcción de políticas públicas de los estados en este tema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los dos relatores por sus extraordinarias participaciones y sobre todo por mostrar la agilidad de sus respectivas relatorías, de dar recomendaciones y plantear opciones ante una situación tan crítica y tan incierta en el mundo de hoy. Sin duda la pandemia ha venido a desnudar las cuestiones más brutales que ya teníamos en sociedades dependientes, en sociedades como las nuestras, ¿no? Como el racismo, la desigualdad, pero también los problemas estructurales que ya estaban ahí, como la salud, el desempleo, la discriminación, la violencia. Pero yo creo que la pandemia lo que ha venido es simplemente a sacarlos a la luz y de alguna forma ha venido también a plantear el final del neoliberalismo. Es decir, yo creo que el neoliberalismo ha tenido gran parte de responsabilidad en el tema de recortes a la salud, de recortes al empleo, de minimizar al Estado, de generar, digamos, la coacción y la coerción y la violencia en lugar del diálogo y la negociación. Entonces, en ese sentido, yo creo que nos encontramos ante un quiebre, que si somos capaces en estos momentos mundialmente, pero sobre todo, como ustedes han planteado, con toda la riqueza y el desarrollo y la cosmovisión y la cosmogonía de los pueblos indígenas, de aportar una nueva forma de vida que esté más en consonancia con la naturaleza, con el medio ambiente, que respete más y reconozca los derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres, que sea capaz de ver que si realmente no pasamos de un mundo egoísta e insolidario a un mundo comunitario y solidario, realmente posiblemente vamos a estar acabados globalmente como mundo. En ese sentido yo les quería invitar a reflexionar
Pueden ser preguntas para los dos, pueden ser preguntas separadas. Es decir, a, a Francisco, ¿cómo considera él, con su larga experiencia en la lucha por los pueblos indígenas, desde el 96 o desde mucho antes, que él había empezado con el convenio 169, pero también con el CANIL, con CODISRA, es decir, con toda esa trayectoria extraordinaria que él ha tenido? ¿Cómo considera que, digamos, que a lo largo de esta larga trayectoria, los pueblos indígenas han logrado grandes conquistas y también, pues, digamos, como olas de conquistas y flujos o reflujos de, si no fracasos, de retrocesos? ¿En qué estado consideraría el relator de Naciones Unidas que las conquistas y los logros de los pueblos indígenas se encuentran, ¿no? Él ha dicho muy bien que están en un momento de peligro y que se siente enormemente preocupado. Pero yo creo que tenemos que transmitir a los pueblos indígenas que tienen muchísimas cosas que enseñarnos, con las cuales podemos realmente retomar o refundar la comunidad internacional y las comunidades indígenas y las sociedades en las que estamos insertos. Entonces mi pregunta es, ¿en qué momento nos encontramos y qué podríamos hacer para realmente refundar esta comunidad? Y a Soledad me gustaría que de alguna manera hiciera, digamos, más énfasis en si estos derechos humanos y la indivisibilidad, que me parece extraordinario, es decir, un planteamiento mucho más holista, como ella ha dicho, entre los derechos humanos, los económicos, sociales y culturales, en esta nueva forma de entender los derechos humanos, ¿en qué se ha avanzado en relación a los derechos de las mujeres y de los derechos de los pueblos indígenas también? ¿Y cuáles son, digamos, los retos que nos encontramos ante el futuro? Creo de que nos encontramos en un momento histórico difícil, especialmente por los toques de queda, especialmente por eso, porque hay muchas limitaciones en este momento por el cuidado que se tiene que tener para la no transmisión del COVID-19 en la práctica de los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, si revisamos en su conjunto la legislación internacional, tanto universal como regionales, nos vamos a dar cuenta de que los pueblos indígenas, a través de sus aliados, han encontrado o se encuentran en este momento en una situación que no podíamos ver hace 20 años. Tenemos muchos instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos de los pueblos indígenas, que lo que tenemos que hacer es aprender a utilizarlos. Además de eso, en el sistema universal, si bien es cierto, hay 3 mecanismos específicamente, voy a hablar del Foro Permanente sobre asuntos, de asuntos indígenas, el mecanismo de expertos sobre derechos de los pueblos indígenas y la Relatoría Especial, se encuentran también 9 tratados internacionales de derechos humanos, que son los convenios internacionales de derechos humanos, como la Convención para la Eliminación de Discriminación Racial, está la Convención para los Derechos del Niño, está la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Bueno, mencionar los 9, son 9 convenios en este momento. Cada uno de ellos, si los pueblos indígenas utilizamos estos convenios, creo de que estaríamos en una situación bastante alentadora por el hecho de que no quiero entrar en la discusión que se entró cuando se adoptó la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, porque yo creo, desde mi punto de vista, creo que fue una equivocación de muchas organizaciones indígenas en caer en esa discusión si la declaración es vinculante o no es vinculante. Sin embargo, yo creo de que
estos convenios son vinculantes, son de cumplimiento obligatorio de los estados para que se puedan respetar los derechos establecidos ahí. Y los pueblos indígenas pueden utilizar estos 9 convenios universales. E inclusive, en mi intervención decía de que la Convención para la Eliminación de Discriminación Racial, si bien es cierto, no habla de pueblos indígenas, en su recomendación general número 23 habla sobre los derechos de los pueblos indígenas, que ya, como es costumbre en el derecho internacional, las recomendaciones generales pasan a ser parte fundamental del cuerpo del convenio. Esto significa de que hay que utilizar la convención. Pero si vamos en la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, habla también sobre las mujeres. Y en pueblos indígenas hay mujeres. En el derecho de los niños se habla específicamente de los derechos de los niños indígenas. Entonces, así podemos seguir viendo en toda esta cuestión. Entonces, yo, desde mi punto de vista, puedo decirles que si bien es cierto, estoy hablando de mi preocupación por estos 3 instrumentos, hay otros instrumentos que pueden ser utilizados por los pueblos indígenas y estamos en una situación bastante positiva si lo analizamos desde el punto de vista general. Francisco, yo también coincido contigo que muchas veces, sobre todo en estos momentos de desesperanza, incertidumbre y un poquito de miedo ante un futuro desconocido, yo creo que hay que ver el vaso medio lleno en lugar de ver el vaso vacío, porque eso da mucha esperanza a las personas y a las comunidades y a los colectivos de seguir luchando. Y yo creo que estos foros, y ahí agradezco de nuevo a la AED y a los jóvenes, estos foros son muy ilustrativos porque nos permiten que nuestra voz no se silencie. Uno de los problemas más grandes que los filósofos están tratando ahora globalmente es que quédate en casa callado, quédate en casa en silencio, no dejes oír tu voz. Entonces tenemos que multiplicar estos foros para no dejar a callar nuestra voz. Pues. Entonces, desde esa perspectiva, yo pienso que es muy reconfortante este tipo de foros y muy esperanzador. Bueno, pues ahora querría darle la palabra a Soledad para que también nos ilustre con sus comentarios. Muchas gracias, Marta. La verdad que voy a seguir en la misma línea. Tratar de encontrar el sendero de la esperanza en estos tiempos tan inciertos que en definitiva vivimos y que si son inciertos cuando tenés un techo y agua y comida, pues son aún mucho más inciertos para millones de personas en nuestra región que no son números, que son personas que están sufriendo muchísimo ya, y los millones que la CEPAL o la OIT nos anuncian que van a sufrir esa situación. Frente a una situación así, tengo una vertiente optimista que obviamente me lleva a afirmar como defensora de derechos humanos, y especialmente en el rol que ahora me cabe, que tenemos que alzar con más fuerza que nunca la bandera de los derechos humanos, de la dignidad humana, y también la bandera del medio ambiente, de la naturaleza. Son inescindibles, y eso los pueblos indígenas nos lo enseñan como nadie. Y en ese sentido, como es algo tan urgente, la misión que tenemos por delante, yo digo que es una misión 24/7, porque frente a tanta desigualdad, frente a tanta injusticia, no hay forma de detener nuestras acciones. También llevamos adelante esta misión y creo que tenemos que hacer un llamado a que se sumen todas las personas de bien que nos estén escuchando, con esa bandera que la humanidad se supo dar también en un momento muy crítico. Y no me remonto a la Revolución Francesa, ni a periodos más antiguos de la humanidad o de Europa. Me remonto a cuando después de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional llegó por consenso a una declaración universal que ya después de la descolonización se convirtió en tratados internacionales, por más que siempre criticaré que hayan sido 2 separados, qué bueno que los tenemos. Y ciertamente en
eso se ve el vaso medio lleno, que ha habido grandes avances en cuanto al reconocimiento de los derechos. Reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, lo explicó ya magistralmente el relator. También el sistema interamericano tiene una declaración específica, y también la Corte y la Comisión Interamericana han desarrollado una jurisprudencia extraordinaria en temas de pueblos indígenas. Yo diría que los sistemas internacionales, incluso el africano, también se miran en nuestra jurisprudencia interamericana porque ha sido de una riqueza extraordinaria, como merecen los pueblos indígenas de la región. También en materia de derechos humanos de las mujeres, desde que se adoptó la CEDAW en 1979 a la fecha, han pasado muchos años, y no tantos, en términos históricos. Las mujeres llevamos sobre el planeta miles de años de historia cristiana, saber cuántos de historia sin poner en un inicio, ¿verdad? Desde que aparecimos los seres humanos en el planeta, y en los últimos 30, 40 años es que hemos empezado a ser reconocidas como sujetas de derechos en las constituciones, en los tratados internacionales. Esto es, en términos históricos, no es nada, y también es mucho lo que se ha avanzado en tan poco tiempo. Eso sin duda nos tiene que dar esperanza y nos tiene que dar fortaleza en nuestra reivindicación como humanas, en nuestra reivindicación de la universalidad, de la indivisibilidad, de la interdependencia y de la interrelación de todos los derechos humanos. Y este es un concepto que también proviene del movimiento de derechos humanos, que hace muchos años logró instalarlo en la comunidad internacional, concretamente durante la Segunda Conferencia Mundial de Viena de 1993, tras muchísimas discusiones. Recomendaría, por ejemplo, la obra del profesor Augusto Cansado Trindade, analizando la Conferencia de Viena de 1993, porque tratando de mal utilizar el denominado relativismo cultural, se pretendía negar la universalidad de los derechos humanos, su indivisibilidad, su interdependencia. Esa es una bandera fundamental en este momento en el que lo que está en juego principalmente es un derecho social, es el derecho a la salud. Entonces ahí se está visualizando, como decía, en el sistema interamericano, una oportunidad y un empoderamiento del propio sistema en torno a estos derechos. Es como que si la buena noticia es que los órganos del sistema parecía que se hubieran estado preparando para decir lo que tienen que decir frente a esta situación, que está empezando de alguna manera, porque tenemos también que pensar en lo que va a ser lo que denominan la post-pandemia o las posibles nuevas olas. Desde mi mandato, mi mayor preocupación está en avanzar en términos de igualdad real. Creo que a nivel de reconocimiento, a nivel de normativas nacionales, constitucionales, internacionales, vamos bien. Siempre se puede ir mejor, porque los derechos humanos como la dignidad humana son infinitos. Siempre se puede mejorar. Lo que sí quisiera es ver que eso se traduce en la realidad de las personas. Y desde mi mandato, en esos millones de personas que viven en la pobreza o en la pobreza extrema. Es injustificable que en un mundo, en una región tan rica, el 70% de la riqueza esté en manos del 10% de la población, o que en el mundo en general, la mitad de la riqueza del mundo esté en manos de 8 personas, de 8 hombres, concretamente según citaba una conocida organización internacional. En ese sentido, este es un llamado de atención, yo creo, a que la humanidad recupere su salud. Pero no solamente la salud física y la salud mental, porque esto nos va a costar mucho en términos de salud mental, sino también la salud como humanidad que realmente cree en los principios de la Declaración Universal, en que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos. Es ese mantra el que me parece que resume todo lo que nos tiene que dar esperanza y motivación para mover nuestras acciones donde nos toque. Gracias.
Bueno, muchas gracias a los dos porque realmente yo creo que han dado un halo de esperanza y además de seguridad de que realmente la sociedad está avanzando. Yo muchas veces me pongo a pensar, y yo soy una pesimista estructural, de manera que no sería la persona más adecuada, pero últimamente me doy cuenta que las ideologías o los movimientos sociales, digamos, movilizadores en estos momentos novedosos y que realmente la sociedad global y especialmente las mujeres y los pueblos indígenas han sido, digamos, protagonistas desde hace mucho tiempo, están a nuestro favor. Es decir, me refiero al ecologismo, al medio ambiente, al feminismo, a las luchas por la resistencia, al racismo. Entonces, de pronto, ideologías que estaban como soterradas o invisibilizadas o no reconocidas por los países, de pronto nos damos cuenta que se vuelven un boomerang en contra de sociedades o contra de gobiernos que realmente están planteando unas ideologías trasnochadas como comunismo, capitalismo, neoliberalismo, una serie de ismos que realmente ya están en desuso, sobre todo por su incapacidad de solucionar los problemas del ser humano, de los colectivos, de los pueblos y de los ciudadanos y ciudadanas. En ese sentido, me gustaría hacer dos preguntas que pueden contestarlas los que quieran, o cualquiera de ustedes, quiero decir, pero que me parecen claves, ¿no? Es inevitable que yo pregunte esto, evidentemente por mi pasión y mi obsesión por recuperar o realmente visibilizar la importancia del racismo. ¿Cuál puede ser la causa de que digamos, una categoría de análisis o simplemente un hecho histórico estructural como el racismo, que ha sido negado e invisibilizado desde la Segunda Guerra Mundial, es decir, en el sentido de que se consideró que como Alemania había empleado y gestionado el racismo como un elemento de exterminio, pues debía de ser excluido o invisibilizado, no era políticamente correcto. ¿Cómo es posible que en estos momentos, es decir, las sociedades globales, o sea, empezando por Estados Unidos, Brasil, Europa, Nueva Zelanda, perciban que el racismo y la discriminación étnica de género y etaria son un elemento estructural que genera desigualdad, genera hambre, genera pobreza y genera sistemas totalitarios y no democráticos? Es decir, ¿a qué se puede deber ese cambio sustancial que estamos viendo en Estados Unidos? Casi una rebelión a raíz de lo de George Floyd, ¿no? Pero que yo creo que tiene mucho que ver con el retorno a un capitalismo extractivista que realmente está afectando sustancialmente a nuestras sociedades. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿cómo, digamos, contextualizar un elemento que ha sido negado como el racismo o la discriminación y cómo contextualizar como un instrumento que puede servir a los ciudadanos y las ciudadanas para que se convierta en un arma de lucha, ¿no?, contra, digamos, la dominación tradicional? Y por otra parte, esas recomendaciones de las que tú hablas, que son tan importantes y que, claro, en el aspecto jurídico y de derecho internacional han sido tan importantes, ¿cómo hacer para que los gobiernos no solo las reconozcan, sino que las acaten? Es decir, ¿qué mecanismos tienen los organismos internacionales para forzar, por no decir obligar, a que los gobiernos asuman que esas son sus obligaciones, ¿no? Dejo esas dos preguntas para que cualquiera de ustedes que quiera contestarlas. Yo creo que a mí me activaron mi micrófono, entonces voy a responder parte de esto. No, yo creo que tú tienes razón en el sentido de que los estados en este momento no, como que no ven obligación en el cumplimiento de sus compromisos internacionales ratificados voluntariamente. Nadie los obligó a que ratificaran estos convenios internacionales de derechos humanos.
Sin embargo, muchos de ellos no tienen ¿cómo te dijera yo? No tienen un instrumento que haga valer esas recomendaciones, pero hay otros que sí. Hay otros que sí. Y estos son los importantes que hay que empezar a utilizar. Pero también hay otra situación que yo creo que yo siempre he sido del criterio de que Naciones Unidas no le va a resolver los problemas a los pueblos indígenas. Las Naciones Unidas lo que hace son simple y sencillamente recomendaciones que deben de ser utilizadas por los pueblos indígenas, la sociedad en general, las organizaciones de derechos humanos, como un instrumento, ya podríamos decir, de presión, pero también de presión en el sentido de que los estados cumplan con esas recomendaciones que Naciones Unidas le ha dado por el incumplimiento de sus obligaciones internacionales en lo que respecta a derechos humanos. Lo que tú decías sobre ¿cómo se llama? El renacimiento o el resurgir del racismo en todos esos lugares, me recuerda algo que dijo Kofi Annan por allá por 1900, si no me recuerdo, 98 o 2001, es que ahorita me está fallando mi memoria histórica, cuando él decía, la lucha contra la discriminación racial está avanzando. Sin embargo, dice, la preocupación más grande que tengo yo, decía él en aquel entonces, es de que el racismo y la discriminación racial también está avanzando, está tomando formas sofisticadas para su reproducción. Y yo en aquel entonces, por supuesto, y yo metiéndome ahí entre toda esa cuestión, no soy tan grande como Kofi Annan, yo decía, está inclusive practicándolo cínicamente, porque ya en muchos lugares los estados cínicamente lo están haciendo. Pero entonces ahí es donde viene y resurge también luchas como la que tú mencionaste después de, desgraciadamente, lo que pasó con Floyd, el señor Floyd. Hay muchos otros lugares, inclusive están hablando en este momentito del resurgimiento de la extrema derecha, inclusive del fascismo en la Europa. Entonces, hay muchas cuestiones que se están dando en este momento y lo que tenemos que hacer es estar informados para poder estar atentos para que realmente los estados nuestros en nuestra región, la sociedad en su colectivo pueda reaccionar o pueda hacer planteamientos inclusive tempranos para que este tipo de ideologías no se reproduzcan en nuestra área. Yo tengo mucha esperanza todavía en que, ¿cómo se llaman? De que estas pandemias o esta pandemia como la que estamos atravesando nos humanice más. Yo ya no espero la formalidad o ¿cómo decían? La normalidad, como muchos están hablando. Esa normalidad ya no va a regresar. Tenemos que empezar a crear una nueva normalidad en la cual seamos más humanos, más humanistas. Empecemos a tener una relación con la madre naturaleza, empecemos a cuidar el ambiente, ya no abusando de las riquezas que tiene, que nos ha regalado la madre tierra. Entonces, hay muchas cosas que se podrían elaborar con respecto a tu pregunta, sin embargo, yo ahí me quedaría. Le damos la palabra a Soledad. Muchas gracias, Marta. La verdad son todas preguntas que dan para hablar y hablar, ¿verdad? Para tomarnos un café, un rico café guatemalteco y seguir charlando por mucho tiempo, porque, a ver, ya el año pasado, antes de que surgiera la pandemia, en la región había bastante indignación en el ambiente. En varios países de la región hubo fuertes estallidos sociales, porque hay un cansancio también. La desigualdad, la discriminación produce cansancio, produce indignación, produce despertar y produce conciencia. Creo que eso es lo que también está pasando acá en Estados Unidos, donde no ha sido el único caso de violencia policial. De hecho, la comisión hace unos meses
producía un informe con muchísimos casos similares, sino que llega un momento en el que las ollas de presión sociales estallan, y es lo que creo que está ocurriendo frente a una discriminación racial que es insostenible, que ciertamente es contraria a todos los principios éticos y de humanidad sobre los que la humanidad ha decidido asentarse, con lo cual yo creo que ciertamente no podemos hablar de una nueva normalidad. Tampoco me reconozco ni reconozco a la región y al mundo en esa palabra. Más bien sí creo que hay que generar una nueva realidad. Lo dijo un gran luchador contra la discriminación racial, Martin Luther King, que nunca es tarde, siempre es el momento apropiado para hacer lo correcto, y creo que hay que apelar a ese hacer lo correcto, que los estados, que son las instituciones que nos hemos dado para ordenar la vida en sociedad, tienen la oportunidad de hacer, gracias también a porque se han comprometido con la comunidad internacional, soberanamente ratificaron todos los tratados de derechos humanos, se dieron constituciones que afirman los mismos derechos, y la Comisión, por ejemplo, en su resolución 1/2020, vuelve a ese origen, a esa fuente del derecho internacional público y de los derechos humanos, que es la buena fe que deben los estados en el cumplimiento de sus compromisos internacionales. Obviamente, a nivel internacional, los organismos y órganos de protección de derechos humanos no tenemos una especie de policía internacional que vaya a poder imponer las recomendaciones que hacemos, pero sí los órganos de vigilancia de tratados y los procedimientos públicos especiales de Naciones Unidas tienen una autoritas que les han dado los propios estados, y tienen una gran oportunidad los estados y otros actores, porque, bueno, acabo de publicar también un informe, creo que muy importante para el sistema interamericano, sobre empresas y derechos humanos, y también las empresas tienen un gran rol en términos de derechos humanos, y son todos los actores y toda la sociedad, y cada uno y cada una de nosotras, que tenemos la oportunidad de hacer lo correcto. Estamos frente a un inmenso desafío para la humanidad, y también frente a la mayor oportunidad, yo creo, que hemos tenido, por lo menos en lo que llevamos de vida sobre ese planeta, para hacer lo correcto. Gracias. Muchas gracias, ilustre relatora García Muñoz. Creo que perdimos por un momento acá a la doctora Casado Zarzú. Sí, pero pasaría a las preguntas. A lo mejor podrías tú iniciar las preguntas. Con gusto, doctora, con gusto. Entonces ahora vamos a iniciar con las preguntas del público para poder fomentar la discusión de lo que nuestros oyentes están interesados. Entonces la primera pregunta que nos dirigen para el relator Khalid Said es: ¿cómo se pueden reconocer y respetar los derechos de los pueblos indígenas cuando existe todavía mucha criminalización contra los líderes indígenas? Pues es precisamente esa situación, es una de las, ¿cómo se llama? De las recomendaciones de estudio que estoy haciendo en este momento para buscar esas soluciones esencialmente, ya que en todos lugares, en todas partes de la región americana, pero también de África y de Asia, recibimos a diario informes sobre la criminalización que se están dando en contra de los defensores de los derechos de los pueblos indígenas. Esta situación es una situación que solamente se podría dar a partir de la voluntad política de los estados, de que realmente sirvan a su pueblo
y no estén sirviendo a los intereses de las compañías transnacionales. Porque esencialmente cuando uno ve la situación de por qué se criminaliza a los defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas, es especialmente en estos proyectos, en estos megaproyectos, o en la cuestión, ¿cómo se llama? En la cuestión extractiva, ¿cómo se llama? De los recursos naturales. Es una situación bastante difícil que se está viendo, y por eso es que también tanto Naciones Unidas y yo creo que el sistema americano ha creado puntos focales para la prevención de las represalias en contra de los defensores de los derechos humanos. Y esto lo puedo decir porque yo fui el punto focal en el Comité para la Eliminación y Discriminación Racial. Y realmente esa es la discusión que tenemos. ¿Cómo podemos evitar realmente esa persecución y esa criminalización en contra de los defensores de los derechos humanos? Una de las cuestiones, pero ahí sí estaría, ahí sí, como dirían, le pasaría el tema a Soledad, porque el sistema americano tiene una reacción mucho más rápida que la que tiene el sistema universal. El sistema universal, ustedes como estudiantes de Derecho pueden hacer la similitud con respecto a la cuestión de un caso civil. En el caso civil puede llevarse 10 años, puede llevarse 15 años, y hay otra condición. Si el peticionario no le da seguimiento, queda cancelado automáticamente el caso en el sistema universal, que es lo contrario al sistema americano. Una respuesta así para poder resolver esa situación en este momento no la tengo, porque es algo de preocupación para el sistema universal de derechos humanos. Soledad quiere intervenir en esta pregunta. En realidad, únicamente complementar desde el sistema interamericano, efectivamente existe una relatoría temática sobre defensores y defensoras de derechos humanos. Actualmente está a cargo del presidente de la comisión, el embajador Joel Hernández, de México, perdón. Y sí es un tema que la comisión viene siguiendo con particular énfasis, porque es muy preocupante el grado de hostigamiento y persecución y hasta muertes que sufren los defensores y defensoras de derechos humanos en nuestra región, especialmente defensores y defensoras de la tierra, del medio ambiente y del territorio. América Latina y el Caribe y algunos países de la región lamentablemente están en el top mundial de personas asesinadas anualmente por defender el medio ambiente, y eso es muy preocupante. El sistema, como explicaba el relator, tiene un mecanismo bastante expedito, que es el denominado de medidas cautelares. Cuando se registra una situación que pone en riesgo, que es grave, que es urgente y que sería irreparable, el sistema, la comisión puede actuar otorgando medidas cautelares y recomendando al Estado que preserve la vida, la salud o la integridad de la persona o las personas en cuestión. Imagino que ese es el mecanismo al que se refería el relator Francisco. Y sí, hay inclusive ahora un nuevo formulario en nuestra página web de la comisión para que sea más fácil todavía poner en marcha ese mecanismo en caso de ser necesario. Gracias. Bueno, muchas gracias por su intervención a ambas relatorías. Ahora, otra pregunta que nos hacen del público es la siguiente. Ya está, pues podemos iniciar por la relatora Soledad. La siguiente pregunta que nos hacen, y pues creo que es bastante relevante con lo que se está discutiendo ahorita por la lamentable muerte de George Floyd, es cómo superar el discurso del odio, que al final este es un aliciente muy fuerte para el racismo que se da en nuestra región y en el mundo.
Muchísimas gracias por la pregunta. Sin duda es muy relevante y también me lleva a mis orígenes de educadora en derechos humanos. Yo creo que en ese punto la educación en derechos humanos es una clave, que todavía lamentablemente no se está desarrollando al nivel que debería darse de manera programática, de manera transversal, en todas las currículas educativas, desde la primera infancia, a lo largo de todo el ciclo de vida de las personas, como también en todas las instituciones del Estado, porque finalmente si el Estado es quien tiene la obligación de cumplir con las obligaciones de derechos humanos y de prevenir sus violaciones, como dice la Corte Interamericana, el Estado tiene que organizar todo su aparato estatal, y en ese sentido tiene que tener a cada uno y cada una de sus funcionarias con una clara misión de cómo hacer las cosas sin discriminar, sin incurrir en racismo, sin incurrir en xenofobia, en aporofobia, que es otro término que traigo a la discusión, y como saben proviene de una filósofa española, Adela Cortina, que describió así el odio a las personas que no tienen recursos económicos, a las personas que viven en situación de pobreza. En ese sentido, mi respuesta para tan importante pregunta es la educación. La educación en derechos humanos, que también, en mi consideración, es un derecho humano fundamental, porque para poder ejercer nuestros derechos humanos necesitamos conocerlos. Y el propio protocolo de San Salvador, en el artículo 13, al reconocer el derecho a la educación, en el apartado 2 hace una descripción que a mi entender incluye también el derecho a educarnos en derechos humanos, y por tanto el derecho a educarnos libres de estos preconceptos, libres de estas ideas que consideran unas personas superiores a las otras por su género, por su raza, por su etnia. Ciertamente eso es intolerable desde una visión o una cosmovisión de derechos humanos, pero para eso necesitamos tener esta cosmovisión desarrollada y aprendida con H intercalada, como diría Paulo Freire de Brasil. Y hablando de educación, aprovecho también, porque en las conversaciones e intercambios constantes que hemos tenido con liderazgos indígenas, una de las preocupaciones que más he escuchado, aparte del derecho a la salud como tal, es el derecho a la educación. Es la imposibilidad de las comunidades que viven muchas veces apartadas de los centros urbanos o que no tienen acceso a internet, de poder seguir educando a sus niños y a sus niñas, ¿verdad? Por esta cuestión también del distanciamiento social. Entonces aprovecho también a poner ese tema sobre la mesa, porque también es de mi mayor preocupación la asimetría que hay en torno a la realización del derecho a la educación en función de los recursos económicos de las personas. Gracias. Bueno, muchas gracias, relatora Muñoz. Pues una pregunta acá que nos dirigen para el relator Khalid-Say es, desde su relatoría, ¿qué recomienda a los alumnos de Derecho respecto de su contribución al país, siendo que estos serán los profesionales a cargo del destino de pues, muchos de estos países donde se están sufriendo graves vulneraciones a los derechos de las poblaciones indígenas? Bueno, yo la recomendación que les podría hacer es esencialmente reiterar lo que decía la relatora Soledad con respecto a la cuestión de educación en derechos humanos. Creo que es esencial, pero también un poquito para nosotros como guatemaltecos es conocer realmente nuestra historia. Yo creo que no podemos ir más allá de ir a aprender a otros lugares cómo evitar la violación de los derechos de los pueblos indígenas y evitar la discriminación racial si no conocemos la realidad de nuestro país. Yo creo que una de las primeras cuestiones que tenemos que hacer es un poquito entrar a la historia de nuestro país y ver realmente de que no hay motivo por el cual
se deba de continuar con la reproducción de ese sistema discriminatorio que hay en nuestro país. Y yo quisiera aprovechar esta oportunidad para complementar lo que tal vez se me olvidó decir la primera pregunta que me hizo la doctora Casaus con respecto de por qué algunos países están reaccionando y están viendo cómo está la cuestión y en contra de la discriminación racial. Yo creo que una de las respuestas está en el estudio elaborado por ella misma si no me recuerdo, Marta Elena, fue en el 2003, cuando se hablaba sobre los costos de la discriminación racial en Guatemala, donde es alarmante el costo económico en una sociedad racista, el costo de la discriminación racial. Y yo creo que eso es lo que han visto muchos estados en este momento. Y utilizando un poco y parafraseando un poco la Convención Internacional para la Eliminación de Discriminación Racial, cuando se decía de que no hay ninguna doctrina de superioridad basada en la diferenciación racial y que es científicamente falsa, moralmente condenable y socialmente injusta y peligrosa, y de que nada en la teoría o en la práctica permite justificar en ninguna parte la discriminación racial. Y yo me recuerdo también allá lejos cuando se hablaba de esta convención, de que la discriminación racial no ayuda a la amistad entre los pueblos y al desarrollo. Y yo creo que si tenemos claro esto y empezamos a buscar inclusive la raíz cultural que tenemos los guatemaltecos, nos vamos a dar cuenta de que no hay motivo por el cual se siga reproduciendo ese sistema de discriminación racial y racismo que hay en Guatemala. Muchas gracias, relator Calitzay. Y pues aprovechando su respuesta, me permito dirigir la siguiente pregunta a la doctora Casaus Arzú, que le preguntan precisamente si pudiera elaborar un poco sobre esta relación entre el costo económico de la discriminación y haciendo referencia a lo que se mencionó al inicio de este panel respecto de la posible muerte del neoliberalismo y de estos sistemas económicos del capitalismo tan que explota los recursos naturales de manera desmedida. Entonces, si nos podría mencionar esta relación entre la discriminación y la economía y cuál es el futuro, cuáles son los pasos que deberíamos tomar de ahora en adelante para que una situación como esta o como la que lamentablemente se ha repetido tantas veces en la historia del país no vuelva a ocurrir. Bueno, eso como dice Soledad sería para un café, un debate, pero lo que sí que es verdad, y le agradezco la mención al relator Francisco, es que cuando nosotros llegamos, digamos que nos contrataron, digamos, la vicepresidencia en tiempos de Berger y de Edith Stein, cuando nos digamos, plantearon que hiciéramos un diagnóstico del racismo, al principio pensamos, bueno, vamos a hacer una cosa teórica, no, eso no sirve para nada. Vamos a hacer un enfoque antropológico. Y yo me di cuenta que lo que teníamos que hacer es convencer a la élite de poder, difícilmente convencible, obviamente, que ser racista nos costaba caro. Es decir, que ellos perdían dinero al ser racistas. ¿Por qué? Porque a la hora que discriminas y pagas menos a las mujeres y a los indígenas, en ese momento lo que estás haciendo es menores consumidores, porque realmente esa gente no solo está en la pobreza y en la extrema pobreza, no solo el racismo crea desigualdad, sino que no crea riqueza. Entonces impide que el Producto Interno Bruto realmente suba, impide que haya una renta básica más alta, que es lo que podría permitir a muchas poblaciones, digamos, pobres, al igual que sean indígenas y no indígenas. Hicimos una cosa todavía más brutal, y es comparar una familia rural, digamos, monoparental de mujeres indígenas con una familia rural monomaternal, nunca mejor dicho, digamos, rural no indígena. Y nos dimos cuenta que para salir de la pobreza, la familia rural no indígena tardaba 20 años, o sea que ya llegaba, sus hijos ya difícilmente llegaban a la secundaria y casi no a la universidad.
Pero una mujer indígena y sus hijos tardaban 60 años, luego estaban condenados a la absoluta pobreza y a la incapacidad de salir de su situación. Eso nos llevó a imitar unos estudios que había hecho Patrinos en Estados Unidos y en otros lugares y buscar a personas de su universidad, nunca mejor dicho, a Wilson Romero, que aplicaran la econometría para ver cuánto nos costaba del Producto Interno Bruto el ser racistas o el discriminar a los pueblos indígenas. Y nos costaba el 0,03% del Producto Interno Bruto anual, que eran miles de millones. Y entonces cuando llegamos a exponerlo, digamos, al colectivo del gobierno, que era un gobierno evidentemente de la élite, pero con sectores relativamente modernizantes. Y les dijimos, miren, ser racista les cuesta caro. O sea, ya no lo hagan ni por compasión, ni por ética, ni por solidaridad, ni por vergüenza, ni por religión. Háganlo porque están perdiendo recursos de su país. Y gracias a este planteamiento, después ICEFI y Paraíso Desigual han seguido trabajando este tema de racismo y desigualdad, porque el racismo no hay que verlo solo como el elemento de, digamos, el factor de discriminación de una serie de personas que por su etnia, género o religión se ven discriminadas, sino que hay que ver que el racismo lo que crea es desigualdad, lo que crea es explotación, lo que crea es agresión y violencia. Entonces, en ese sentido, me dices tú, ¿qué se puede hacer para paliarlo? Erradicar lo imposible. O sea, yo creo que todas las sociedades en un grado o en otro discriminamos. Y hay una connotación racista profunda, enormemente difícil de erradicar, que lo estamos viendo en todas las teorías y las ideologías de la supremacía blanca, que ahora se ha puesto de moda. Pero lo que sí podemos es paliarlo. Y como decía Soledad, no solo se debe paliar a través de la educación, sino que se debe paliar desde las propias familias. Es decir, desde la propia base, digamos, familiar. Y también se debe paliar en el conocimiento, es lo que decía Francisco. Mira, nosotros hace 25 años con Francisco y con Demetrio Cofti, y bueno, con Rigoberto Quemé, con Irma Alicia, o sea, con un montón de compañeros dijimos, ¿cómo es la forma de paliar el racismo? Conociéndonos, sentémonos juntos, intelectuales mayas y no mayas, y debatamos los problemas del país, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que somos? Ciudadanos. Ciudadanas y ciudadanos con diferencias y diversidades étnicas, de género y de diversidad sexual. Pero al fin y al cabo, ¿qué es lo que queremos para nuestros hijos? Salud, educación, empleo, es decir, carreteras buenas, buen wifi que siempre nos falla. Entonces, en ese sentido, lo que nos dimos cuenta es que no nos conocíamos. La primera vez que nos sentamos en una franja interétnica e intercultural entre indígenas y ladinos, recuerdo a Adalberto Torres Rivas, con mi perdón, que lo adoraba, pero tenía una connotación profundamente discriminatoria, vamos a poner, y Demetrio Cofti del otro lado, y empezaron a discutir, yo dije, ahora se pegan, o sea, horror. Y después nos hemos dado cuenta que tenemos muchísimas cosas en común. Por ejemplo, la fundación que mencionó Francisco Calitzay. La fundación nuestra, la Fundación María y Antonio Hugo, es una fundación que promueve el diálogo y la negociación entre mayas, no mayas, mujeres y hombres, y todos los cargos son paritarios. Entonces, desde esa perspectiva, en la medida que te vas conociendo, que vas estableciendo relaciones, digamos, de confianza y de amistad profunda, van desapareciendo los prejuicios, así de simple. Si tuviéramos más espacios de interlocución y de comunicación entre mayas y no mayas, mujeres y hombres, que establezcan cuáles son los principios de ciudadanía común y que nos reconozcamos también en nuestra diversidad étnica y de género, te aseguro que avanzaríamos mucho, pues. Muchas gracias por tan magistral respuesta, doctora. Increíblemente y también lamentablemente ya estamos llegando al final de este seminario virtual. Entonces me permito realizarle una última pregunta a cada una de las panelistas y el panelista y que al mismo tiempo, junto con responder la pregunta, puedan extender sus comentarios finales. Entonces, relatora García Muñoz, la pregunta que se le dirige a usted al público y que está un poco temática por la opinión consultiva que se está discutiendo actualmente en la Corte Interamericana es ¿cómo se puede lidiar contra
o bueno, con el hecho de los estados que están denunciando los tratados de derechos humanos o que están renunciando a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, en el sentido de que, como ya lo han mencionado, estos tratados son fundamentales para denotar los avances que se han hecho en materia de derechos humanos. Entonces le extiendo esta pregunta y sus conclusiones finales. Sí, muchas gracias. Ciertamente un tema muy, muy candente y no voy a enmendar la plana a la Corte, que ya muy pronto nos va a dar sus, sus observaciones como máximo órgano jurisdiccional de la región, ¿verdad? En la opinión consultiva que le sometió Colombia sobre si es válida la denuncia del Pacto de San José de Costa Rica. Yo volvería al principio de buena fe en el cumplimiento de las obligaciones internacionales. También a la consideración que debemos a la interpretación evolutiva de los principios y derechos reconocidos, tanto a nivel nacional como internacional. Y les pediría que como estudiantes de Derecho tengan muy especialmente en cuenta el derecho de los derechos humanos, esto es, que provenga de fuente nacional como internacional, a lo que hay que estar como defensores y defensoras de derechos humanos, abogados y abogadas, es al principio pro persona, que ha sido muy bien desarrollado por la jurisprudencia de la Corte y de la Comisión, y que significa estar siempre a la interpretación más amplia cuando se trata de proteger derechos y a la más restrictiva cuando se trata de limitarlos. Dicho esto, y agradeciendo de nuevo esa pregunta, yo quisiera también, al hilo del conversatorio que veníamos teniendo, y reivindicando nuevamente el informe que fue recientemente publicado y que tiene mucho que ver con los derechos que están hoy en juego en la pandemia, y con actores que son las empresas que también pueden afectar negativa y positivamente a cómo disfrutamos de los derechos humanos. Quería traer a colación los criterios interamericanos fundamentales en materia de empresas y derechos humanos que plasmamos en ese informe. Uno de ellos es precisamente la centralidad de la persona y de la dignidad humana, la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de los derechos humanos, la igualdad y no discriminación, y el derecho al desarrollo. Y cuando hablamos de desarrollo, creo que también tenemos que dar el justo sentido a ese concepto que a veces es utilizado precisamente para justificar conductas y actividades que ponen en jaque los derechos humanos. Creo que el concepto de desarrollo, tal y como la Comisión Interamericana, la Corte, y en este informe lo articulamos como un criterio interamericano esencial, es el que realmente tenemos que aplicar en este momento, especialmente de pandemia, en el cual también la Comisión Interamericana, en esta resolución 1/2020, ha puesto de manifiesto que en este momento de pandemia los estados tienen una obligación reforzada en tutelar que las actividades empresariales no afecten negativamente los derechos humanos. En tal sentido, decíamos en este informe que el valor particular del desarrollo, del derecho al desarrollo, es que este debe ser sostenible. Para ello se debe poner necesariamente al centro de atención en el bienestar y derechos de las personas y comunidades, más que en las estadísticas económicas y mercancías, teniendo en cuenta que la definición del derecho al desarrollo incluye el derecho a un proceso particular en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Haría un llamado a que pongan también su mirada como estudiantes de Derecho en este informe, y también quisiera recomendar la lectura del último informe anual de la Relatoría, que da cuenta de la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en los 35 estados de la región, incluyendo Guatemala. Pueden consultar en ese informe lo que en
el año pasado dijo el mandato sobre Guatemala, para constatar que algunas de nuestras preocupaciones son especialmente de interés y de preocupación, valga la redundancia, en este marco de pandemia. Tienen que ver, por ejemplo, con la alimentación, tienen que ver, por ejemplo, con el derecho a la salud, y de hecho fue un informe que centramos en el derecho a la educación y en el derecho a la salud, y que denominamos de una manera con la cual me gustaría despedirme, y que tiene que ver con los estallidos sociales que hubo el año pasado en la región. En el contexto chileno se acuñó una frase que en realidad había surgido de una defensora indígena en México. Es hasta que la dignidad se haga costumbre. Y yo creo que la nueva realidad a la que aspiramos tiene que ser esa, que la dignidad se haga costumbre y poner en el centro de todas nuestras acciones y mucho más si nos queremos dedicar al derecho en la justicia y en la dignidad humana. Muchas gracias. Ha sido un placer, de verdad, compartir con ustedes esta tarde. Qué magnífica frase, relatora. Y pues en este momento le dirijo al relator Khalid Said la última pregunta y en unos 5 minutos su conclusión. Y la pregunta que le dirigen del público, relator, es ¿qué llamado hace usted a las poblaciones indígenas para proteger sus derechos en el marco del COVID-19? Le cedo la palabra. El llamado que hago es simple y sencillamente de que puedan ellos ejercer su derecho a la autoprotección que está consagrado en los diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos de los pueblos indígenas. También seguir con la producción que se ha visto no solo en Guatemala, sino que en muchos lugares del continente y del mundo, que los pueblos indígenas han demostrado de que a pesar de la pandemia no han dejado de trabajar, y cuando los estados no les han permitido vender sus productos, los han juntado, los han recolectado y los han donado a comunidades, muchas veces no indígenas, para que puedan ellos, podríamos decir, sobrevivir a la pandemia que se está viviendo ahora. Seguir con, con la solidaridad comunitaria, que ha sido una de las costumbres de los pueblos indígenas. Costumbres me refiero no por costumbristas, sino que como práctica de los pueblos indígenas, la solidaridad entre las comunidades y la solidaridad con aquellas comunidades que no son indígenas. La otra situación también es empezar a recuperar todo el conocimiento ancestral de la medicina indígena. Hay casos en los cuales tengo documentado ya la situación de cómo en comunidades indígenas han sobrevivido personas que han sido contaminadas o han sido contagiadas con el coronavirus y que han salido de esta crisis gracias al conocimiento que tienen las comunidades indígenas de las medicinas. Dicho sea de paso, no quiero decir de que con esto vamos a rechazar el apoyo del sistema de salud estatal. Creo que de forma combinada se puede enfrentar el COVID-19 en nuestro territorio y en los territorios de los pueblos indígenas del mundo. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle a la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Rafael Andívar, a ti Javier, por ese esfuerzo bastante grande. Creo que ya es un mes más o menos el que hemos estado teniendo comunicación, y por supuesto a la Universidad Rafael Andívar por permitir el desarrollo de esas iniciativas de la juventud landaviviana, por el hecho de que de esta forma es como se crean buenos profesionales. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a usted, relator Khalid Said. De verdad es un honor haber podido compartir con ustedes dos este evento. Ahora pues le dirijo la palabra a la doctora Marta Casados, que pues me disculpo por haber usurpado el rol de moderador al final, pero creo que muchas personas también querían escuchar sus apreciaciones respecto de este tema. Entonces, doctora, pues para sus conclusiones finales, por favor, le cedo la palabra para que nos mencione cuáles son sus apreciaciones al respecto de todo lo que hemos discutido el día de hoy.
Bueno, en primer lugar, agradecer un debate tan enriquecedor, agradecer a la Asociación de Estudiantes de la Universidad Rafael Landívar y especialmente a los relatores por su extraordinaria apreciación y planteamientos. Yo creo que estos temas no se pueden concluir. Lo que yo hago es un llamado a la reflexión. Hace poco tiempo escribí un artículo que se llamaba La pandemia del racismo y la pandemia del coronavirus. Y entonces yo haría una reflexión de que no nos centremos exclusivamente en el coronavirus y vivamos amedrentados, asustados de que nos vamos a morir. Bueno, los viejos nos vamos a morir, pues qué bueno. Igual que se mueran los feos, pues que se mueran los viejos. O sea, no hay otra. Pero yo creo que lo importante es que veamos que la pandemia del racismo es una pandemia histórico-estructural tan grave y tan fuerte como el coronavirus. La pandemia del racismo mata a más personas que el coronavirus, mata de hambre, mata de violencia, mata de pobreza, mata de desigualdad. Entonces yo creo que deberíamos de ver cómo la pandemia del racismo nos está enfermando a todos. Y nos enferma porque la pandemia del racismo va vinculada al machismo, a la violencia, a la desigualdad. Y en ese sentido yo creo que habría a las redes de odio, el discurso de odio en las redes, es otra pandemia. La viralización del racismo en las redes sociales es brutal, es otro tipo de pandemia. Entonces en ese sentido solo haría una reflexión y diría que ojalá que se encuentre una vacuna contra este bicho, como decía Francisco, con este coronavirus o con este COVID que nos afecta a todos. Pero ¿cuándo vamos a encontrar en nuestro país una vacuna que nos haga inmunes y que nos cure del racismo y la discriminación? ¿Cuándo va a ocupar la pandemia del racismo un lugar preferente para que realmente podamos erradicar esta lacra y esta enfermedad? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Casaus, por estas palabras tan inspiradoras y tan realistas e importantes en este momento. Lamentablemente, pues, se nos ha acabado el tiempo para poder seguir discutiendo este tema del que serían años los que se han discutido y las horas y días los que podríamos discutir el mismo. En este momento le otorgo la palabra al director de Ejes Transversales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, el magíster Francisco Bolón, para que nos dé unas palabras de despedida. Muy buenas tardes a todos y todas. Agradecemos a la Asociación de Estudiantes, a la Fundación Konrad Adenauer y en el marco de la 13ª Semana de la Ética de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, pues la tarde de hoy hemos tenido esta segunda jornada en la cual hemos tenido, creo yo, una presentación de alto nivel, y no lo digo por lisonja académica, sino por la trayectoria que cada uno representa, no solo en los imaginarios sociales, sino en las realidades jurídicos sociales de la América Latina. Los derechos humanos, pues como uno de los ejes que maneja la facultad y que está bajo esta dirección a mi cargo, toma en cuenta potenciar estas discusiones. Hay una cátedra de Derecho de los Pueblos Indígenas en el programa de licenciatura en Ciencias Jurídicas y además en el programa de maestría de Derechos Humanos. Y son los estudiantes de estos dos programas quienes han estado interactuando la tarde de hoy conmigo, tanto en el chat de la AED como en el chat de la facultad. Además, contamos con presencias de estudiantes de los campus de Huehuetenango, de la Verapaz y de Quetzaltenango, lo cual nos indica también que como universidad estamos abiertos a insertarnos en nuestra realidad. Agradecemos a ustedes en particular, al licenciado Francisco Calizay, a la doctora Soledad García, a la doctora Marta Casaus, los comentarios vertidos, las opiniones expresadas, porque fortalecen, generan criterio, ponen en duda paradigmas que son tan necesarios en nuestros estudiantes para reprogramar y empezar a ver un cambio cultural. Es necesario, es impostergable. Y como decía Francisco Calí, y así tuteando como estábamos antes del evento, creo que tenemos que potenciar la nueva normalidad de un trato más humano,
más respetuoso, en donde podamos sentarnos no viendo diferencias, sino viendo las igualdades que son mayoría en nosotros como seres humanos. Agradezco también a la Fundación Konrad Adenauer, a través de Cintia Fernández, que es también egresada nuestra, por el trabajo y el apoyo que nos ha dado. Y en la tarde de hoy le corresponde a Javier Urizar, como representante del Tribunal de Honor de la Asociación de Estudiantes, hacer el cierre, porque esta es una actividad que hacemos en conjunto, como dije al inicio, tanto académicos como estudiantes. Así que muy agradecido de mi parte, muy contento, y créanme que aprovechando las bondades de esta tecnología, provocaremos más encuentros de este tipo con ustedes y con nuestros estudiantes. Muchas gracias por sus amables palabras, licenciado Bolón. Verdaderamente esperamos todos que la nueva normalidad que encontremos después de la pandemia sea una normalidad justa, sea un mundo más equitativo y donde la igualdad sea formal y material. No solo esté en los tratados, no solo esté en las leyes, sino que esté en el corazón y en la práctica de cada una de nosotros y nosotras. Ahora, pues para el cierre de esta actividad, como ya bien lo mencionó el licenciado Bolón, esta actividad la estamos realizando en el marco de la Semana de la Ética de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Y junto con la conferencia de hoy, el ciclo de conferencias Pandemia y Derechos Humanos, también tendremos una conferencia el día viernes, donde nos acompañará el juez actual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Raúl Zaffarón, y este panel lo estará moderando el juez guatemalteco Miguel Ángel Gálvez. También, en este caso, para discutir otro grupo vulnerable, que son los privados de libertad al tenor del COVID-19. Muchas gracias a todos los que nos sintonizaron el día de hoy. Otra vez, muchísimas gracias a la relatora García Muñoz, al relator Khalid Say, a la doctora Marta Casaus y a quienes nos han apoyado para el desarrollo de este evento de la Asociación de Estudiantes de Derecho, el doctor Rolando Escobar Menaldo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, nuestro decano, y de la Fundación Konrad Adenauer, así como el licenciado Bolón. Muchas gracias por su apoyo y tengan todos una feliz tarde. Listo. Ahí estaba. Yo estaba viendo las dos pantallas, muy buena interacción. Es hora de almuerzo y tener alumnos aquí es complicado, pero lo lograron. Creo que el tema despierta interés, despierta pasiones, y reitero la invitación para provocar estos espacios. La Cátedra de Derecho de Pueblos Indígenas es una cátedra retadora para los alumnos en Campus Central, más de lo que uno imaginaría. En Campus Regional es un tema del día a día, pero en Campus Central romper estos paradigmas y romper estas programaciones históricas por el tipo de estudiantes que nos llegan, es interesante ver la reacción de ellos. Las preguntas, lo que no se vio en el debate, porque no podíamos filtrar todo, pero sí eran preguntas muy interesantes, muy fuertes, que apuestan a la propuesta, que apuestan a la denuncia, que apuestan al seguimiento del Estado. Creo yo que me doy como académico, como profesor de estos muchachos, satisfecho de ver que se logró el objetivo. Entonces, compartirlo, porque sí cuando uno lo ve de un chat de alumnos que generalmente se la pasan callados, entonces sí movieron venas sensibles, y les agradezco mucho de ¿Cuántas todo corazón. personas asistieron? En el chat de la AED me aparecieron en el pico más alto 289 personas, una media de 240. Entonces, a veces sí está bien, porque nosotros calculábamos más o menos un aforo de 200 personas, entonces se rebasó, porque era para cátedras específicas, y también hay intervención de algunos docentes de la línea de derechos humanos y profesores de provincia también, de los campus regionales que nos acompañan. Pues muy bien, un éxito pues. Muchísimas gracias.
Yo me tengo que ir a otro foro, de manera que me tengo que despedir de ustedes corriendo, porque tengo otro dentro de una hora. Doctora, y solo tal vez podemos quitarnos, Francisco y yo, y logramos el sueño de Javier de su foto, Ay, muchas gracias, Cintia, por recordarse. ¿verdad? ¿Cómo Yo hacemos? me voy a esconder, a ver, ahí está. Vale, a ver. Yo no puedo Muchas ver gracias. absolutamente nada. A mí me quedó frisado el licenciado Golom en mi pantalla. Ay, híjole, ahora. Ah, Pero a mí Pero, sí me pero si salen los ustedes me miran bien, ustedes coloquen ahí y yo salgo ahí en la foto. Sí, sí sale muy Sí, bien, Francisco. Muy bien, ahí los estamos miro muy bien. entonces. Entonces, Ay. si pueden sonreír aquí a las 3. 1, 2 y ¿ya? listo, ya. Muchísimas Gracias, gracias. Javier, y Muchas gracias, Javier. Feliz Gracias. tarde. Como Feliz dice tarde. buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias, que estén Feliz bien. tarde. Hasta pronto. Luego. Sí, gracias, ¿eh? Adiós. Gracias. Adiós, Francisco. Adiós. Adiós, Javier. Felicidades, Nos Javier. vemos. Hoy Muchas gracias. hasta pronto, pues. Yo me quedo aquí Hasta con pronto. Álvaro. Bueno, nos vemos el viernes entonces. Sí, sí. Bueno, mañana para la prueba, ¿verdad? Sí, tienes razón. Y mira, Javier, solo te cuento que Sí. se fue la luz. Y en este momento Álvaro no nos escucha, sino que tuvimos que estar haciéndolo por el chat, porque Ok. se fue la luz. Y entonces si él se salía, se interrumpía la Y se transmisión, iba todo. pero entonces gracias a Dios no hubo ningún problema y lo único que él perdió el sonido de escucharnos. Entonces Sí, pues. yo le fui diciendo por aquí quién tocaba y todo y él iba siguiendo la transmisión por el Facebook, pero llevaba ahí, ¿cómo se llama esto? Unos segunditos de retraso, ¿verdad? Ok. Pero ¿Verdad? qué bueno que salió, pues. Ay, sí, así que muchísimas gracias. Si querés, nos salimos los dos porque igual no puedo hablar con Álvaro, ¿verdad? Entonces, que estés muy bien y Perfecto. te mandamos